la vida tiene su lado malo. Ahora pasamos con los peores equipos en esa agencia libre, o en lo que va de esa agencia libre del 2021, ¿no? Pues creo que con el equipo con el que debemos de comenzar o recalcar serían los Steelers de Pittsburgh. Pues, ¿qué hicieron los Steelers? No dejaron ir posiblemente a una de sus piezas más clave en esa defensiva tan buena, en Bud Dupree. A mi parecer, ese fue el peor error que hubo en toda la agencia libre. No tener a Bud Dupree, que en las últimas 2 temporadas fue un jugador bastante dominante, ¿no? Tuvo campañas con más de 10 sacks y pues fue fundamental en esa defensiva que fue bueno, que estuvo dentro del top 5, ¿no? El cornerback Steven Nelson se dieron permiso para buscar un trade y dejaron ir a Mike Hilton, ¿no? Que ambos jugadores, bueno, estos 3 jugadores fueron claves en estas 2 últimas temporadas en las que fueron una de las defensivas más dominantes, ¿no? Pero tú, José, ¿qué opinas acerca, pues, de estos movimientos malos que hicieron? Como dices tú, dejaron ir a Bud Dupree, quien era el complemento perfecto de TJ Watt, y además a su lado estaban Cam Hayward y otros más que hacían uno de los mejores pass rush de la liga. Y ahora va a ir a los Titanes de Tennessee, quien eran un equipo que era lo que necesitaba. Y además dejaron ir, como dices tú, a otras piezas defensivas. Y no solo eso, sino que creo que no solo dejaron ir y abrieron huecos, sino que los que ya tenían no fueron resueltos, como lo era la línea ofensiva, que ya es muy veterana, a pesar de que sigue siendo buena, y tampoco consiguieron a alguien que pueda correr y pueda darle a ese equilibrio a la ofensiva de los Steelers. Probablemente su plan A en este momento siga siendo James Conner, y creo que una de las pocas cosas que pudieran hacer un poco mejor la agencia libre de los Steelers puede ser esa línea ofensiva y algún corredor que no sea James Conner, porque yo pienso que James Conner no le va a dar más a los Steelers de lo que ya les ha dado. Entonces, como dices tú, creo que fue mala. No creo que los Steelers vayan a pasar a ser un equipo perdedor, porque tampoco es para tanto. Simplemente dejaron ir piezas importantes, pero creo que siguen siendo un equipo bueno, pero no tan bueno como otros que hay incluso en su misma división, como lo son los Ravens o los Browns. Sí, yo también creo que lo hicieron muy mal y después de lo que hicieron con la agencia libre de los corredores, o al menos lo que han hecho hasta el momento, yo creo que están obligados a tomar en la primera ronda ya sea a Travis Etienne o a Najee Harris. Uno se podría comparar con Alvin Kamara, un corredor muy elusivo, muy atlético, otro un poco más, se podría decir, estándar a los moldes de la NFL, bajito, rápido, fuerte. Entonces, yo creo que si ese no es el plan, no sé qué va a hacer los Steelers con su juego terrestre, que fue de los peores, o me parece que el peor incluso de la temporada pasada. También, pues, lo que tú decías, no arreglaron la línea y ni siquiera tienen con contrato a su mejor agente libre en esa posición, el cual es Alejandro Villanueva. Al final nos han dejado con muchas dudas y creo que el único buen movimiento que han hecho ha sido traer de nuevo a Juju Smith-Schuster, que es un muy buen receptor número 2. Y además, dicho sea de paso, que lo trajeron mucho más barato de lo que le iba a salir a otros equipos, entonces creo que eso también fue ganancia. Y creo que esa es una de las cosas más rescatables que hicieron los Steelers en los últimos días. También estaba en una situación complicada porque tenían problemas con el tope salarial. Mm, Big Ben pues trató de ayudar un poco con lo que pudo, pero al final, con el bajón del tope salarial, tener muchos contratos garantizados fue lo peor que les pudo pasar a los equipos. Ya lo vimos con los Steelers, le pasó a los Santos. Hubo equipos que a pesar de tener mucho cap no lo pudieron gastar porque tienen que pensar en renovaciones a futuro como lo son los Colts. Entonces, creo que al final la reducción del tope salarial vino a fastidiar los planes de la mayoría de los equipos, porque pone en cuenta que a lo mejor un contrato que se firmó hace un año o hace 2 años, que era a un término largo, pues se esperaba que este año el tope salarial subiera, no sé, unos 20 millones, 30 millones, bajó 15, por lo cual, si haces la suma, estamos hablando de que prácticamente se perdió 35, 40 millones de lo que se esperaba del tope salarial de este año. Y los equipos lo están resistiendo y los jugadores también lo están resistiendo. Y eso que dices nos lleva al siguiente equipo, que son los Santos, quienes prácticamente se vieron acribillados por el COVID-19, porque como dices tú, no es que quisieran hacer una agencia libre tan mala como la que tuvieron, es que se vieron obligados a hacer una agencia libre terrible.
en la que dejaron ir a Janoris Jenkins, en la que dejaron ir a un jugador revelación como lo fue Trey Hendrickson, dejaron ir también armas ofensivas que tanto necesitaban como lo eran Emmanuel Sanders y Jared Cook. Y es un equipo que, como dices tú, se vio muy afectado por esa situación que esperaban fuera mucho mejor. Y pues no hay mucho que decir con los Santos. O sea, no es que hicieran decisiones terribles o que hayan tomado decisiones terribles, simplemente son accidentes. En esta ocasión creo que sí fue un accidente que además se juntó con el retiro de Drew Brees, lo cual parece hacer más complicada la situación y lo cual creo yo que parece que ya le abrieron totalmente el camino a los Bucaneros para llevarse esa división en el 2021. Sí, justo lo que decías de Trey Hendrickson, yo creo que es uno de los fichajes más infravalorados que hemos tenido en esta agencia libre. A mí me parece un fichajazo por parte de los Bengals y que pues es un jugador que no se le valoró como merecía. Y pues sí, creo que no hay más que agregar a lo que tú ya dijiste. Al final los Santos hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Trataron de quitarse jugadores de encima que, por ejemplo, Kwon Alexander llegó la temporada pasada a la mitad, se lesiona, ya no juega la demás campaña y te deja una carga de 10 millones más de la que tenías con Kiko Alonso. Entonces, al final los Santos tuvieron, yo creo que es el equipo que tuvo más mala suerte entre el final de la temporada pasada y el inicio de esta agencia libre. Y pues la situación que ya hablamos de los Colts al final era el segundo equipo con más dinero para gastar en esta agencia libre. Fuera de la renovación de Rhodes, no han hecho nada. Sigue todavía con la incógnita de qué van a hacer contigo y Hilton y con más de sus jugadores. Al final, el comunicado que salió es que los Colts no se quieren gastar ese tope salarial porque tienen próximas renovaciones importantes que hacer entre Quentin Nelson, Darius Leonard, varios jugadores jóvenes que ya casi están por terminar su contrato de novato. Creo que es una decisión algo inteligente por parte de los Colts el guardar ese dinero para retener a las estrellas que ya tienen, pero yo creo que sí se vieron un poco tibios a la hora de tomar decisiones, poniendo en cuenta que estaban mucho mejor que la mayoría de los equipos y que no hicieron nada, cuando muchos equipos que tenían prácticamente el agua hasta el cuello hicieron movimientos rarísimos. Tenemos el contrato fantasma de Tyson Hill en los Saints, el contrato de Dak Prescott también en los Cowboys, el contrato de Trent Williams en los 49, al final contratos que parecen ser de muchísimo dinero, pero que al analizarlo te das cuenta que en realidad no, y que la mayoría del dinero está enfocado a que se vaya al final del contrato cuando se espera que el tope salarial se estabilice. Entonces, yo creo que los Colts fueron demasiado precavidos y que pudieron haber hecho más. Sí, se pudieron haber arriesgado, incluso yo esperaba que lo hicieran con algunos jugadores como Trent Williams, que era, creo yo, la mayor necesidad con el retiro de Castonzo que tenían, al menos de manera inmediata, pero creo que eran de los pocos equipos que se podían dar el lujo de quedarse como estaban, porque creo que a pesar de que no trajeron a nadie, prácticamente a nadie más que Xavier Rhodes, pues no es como que tuvieran un equipo lleno de necesidades. Vaya, o sea, tienen prácticamente la línea ofensiva resuelta, tienen los corredores resueltos, quizá les falta algún receptor. No sabemos qué es lo que va a pasar con algunos agentes libres como Trey Burton. Ya tienen al menos a su mariscal de campo, bueno o malo, no sabemos. Una defensiva buena, que si bien necesitaría quizá alguna ayuda en algunas posiciones, no es como que necesiten una reconstrucción total. Además, creo que todos los equipos en un futuro se van a ver beneficiados con el nuevo contrato que firmó la NFL de los derechos televisivos. Entonces, a pesar de que los Colts sí se vieron un poco timoratos, creo que no se perdió tanto. Ni se perdió ni se ganó, que es lo bueno. Sí, ¿y te parece si ya por último, para cerrar este tema de los equipos, de los peores equipos en la agencia libre, hablamos un poquito de los Ravens? Los Ravens, como ya lo comentamos en el video de los equipos que tuvieron una buena agencia libre, perdieron algunos jugadores importantes como lo fueron Judon, como lo fue Ngakwe, quienes fueron fundamentales en la postemporada contra los Titanes específicamente, y además no trajeron ni ayuda para Lamar Jackson, ni un poco en la línea ofensiva, que es quizá no mala, pero sí necesitaba un poco de ayuda, o al menos eso se vio la temporada pasada.
Pero sobre todo habría que concentrarnos en que Lamar Jackson quizás se pueda sentir un poco molesto porque no es como que Hollywood Brown sea una opción uno en cualquier otro equipo y creo que sí necesitaba esa ayuda que Golladay le pueda dar. Y a pesar de que todavía quedan algunos agentes libres disponibles como Antonio Brown, como T.Y. Hilton, de quien ya hablamos también, pues se esperaba que fueran un poco más agresivos ellos también, sobre todo para ayudar a Lamar Jackson, quien a pesar de que muchos le critican que no puede lanzar, tampoco es como que tenga muchas armas, sobre todo en la posición de receptor abierto. Sí, exactamente. En ese aspecto, pues los Ravens han sido un poco, pues no han sido tan agresivos en ese aspecto, ¿no? Igual por lo mismo. Los medios, los fanáticos han criticado a Lamar Jackson desde el momento que ingresó a la liga por el hecho de no poder lanzar, ¿no? Pero igual los Ravens deben darle un juego aéreo bastante, ¿cómo decir? Le tienen que dar un buen juego aéreo, ¿no? Lamar Jackson no siempre va a poder depender de Hollywood Brown, que en lo personal no se me hace un wide receiver uno puro. Creo que en lo personal les caeré bien un poco de ayudita, ¿no? Un receptor, como ya comentabas, como los sería T.Y. Hilton, Antonio Brown. Pero esta agencia libre les ha caído bastante, pero bastante pesada. Incluso yo creo que podría ser incluso uno de los peores equipos en esta agencia. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Esperemos que le haya gustado. Déjenos en los comentarios qué le pareció a los mejores equipos, qué tal le fue a su equipo, cuál ha sido el fichaje que más le ha gustado. Déjenoslo todo aquí. Recuerde seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram, que es donde subimos en cuanto salen las noticias, los fichajes, todo. Aquí lo tiene al momento. Nosotros somos Primer Down. Muchas gracias.